El espíritu de quienes saben que su mayor recompensa será el cumplimiento del deber. Esa frase que acabo de leer cierra uno de los párrafos de la presentación del libro Joaquín Suárez, El héroe silencioso, escrito por Luis Antonio Hierro López. Según Sudamericana, editora de este trabajo, este libro busca suplir una carencia en la memoria historiográfica que tiene un poco olvidado a Joaquín Suárez, con una biografía que nos presenta a un personaje histórico cuya personalidad tiene mucho que ver con los cimientos de nuestra identidad como país. En la presentación de este libro, que se realizó anoche en el Teatro Politeama de Canelones, Julio María Sanguinetti describió a Suárez como una figura de civilidad. Para el autor, a la vez de personificar la continuidad institucional, Joaquín Suárez representa también otros valores: república, decencia, abnegación, virtudes que guiaron permanentemente su larga vida pública y que siguen siendo ejemplos vigentes. Para profundizar de este libro y otros temas, recibimos desde Lima a Luis Hierro López, embajador uruguayo en Perú y ex vicepresidente de la República. ¿Ya? Hierro, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. No, es un gusto, al contrario. Les agradezco la posibilidad de estar en contacto con la audiencia. Hierro, ayer estamos viendo la presentación que se realizó en el Teatro Politeama, como decíamos en la introducción, de la que usted participó desde Lima, con el doctor Sanguinetti y con Aldo Mazzucchelli en el escenario del teatro y con otras autoridades presentes también allí en la sala. La primera pregunta que le tengo que hacer es la obvia. ¿Quién era o cómo define usted a Joaquín Suárez? Bueno, el título del libro intenta definirlo como un héroe silencioso, es decir, un héroe discreto, pero héroe. Así lo califican precisamente los historiadores de la época. Cuando en 1896 se inauguró el monumento a Joaquín Suárez en Plaza Independencia, el historiador Francisco Bauzá, que era senador en ese momento y habló en nombre del Senado, dijo: es el primer héroe civil del país. No era un militar, no era un caudillo político, no era tampoco un estadista en sí mismo. Don Joaquín era un productor rural, era un hacendado, un comerciante, que hizo una gran fortuna que donó primero a la Cruzada Libertadora de 1825 y luego a la defensa de Montevideo, pero se erigió como líder civil de la defensa en contra de la tiranía de Rosas. Rosas quería quedarse con la provincia oriental, sobre esto no hay duda histórica, lo que lleva precisamente a Francisco Bauzá a decir: la defensa de Montevideo y Joaquín Suárez conquistaron la segunda y definitiva independencia del país. Es decir, si don Joaquín no hubiera estado 8 años y 200 días sitiado en Montevideo, conduciendo a las tropas, a la gente que vivía hambrunas, enfermedades, epidemias, falta de recursos, con las familias separadas, si él no hubiera estado en el liderazgo moral de esa formidable epopeya, eventualmente Uruguay no sería hoy un país independiente. Es lo que sugiere, no yo, sino precisamente el historiador Francisco Bauzá. Y esa es la medida de este héroe silencioso. En la presentación ayer, usted terminó, no debatiendo, pero sí intercambiando con Mazzucchelli y con Sanguinetti acerca del término coraje o valentía. Hay una parte en la presentación donde usted dice: por su tono conciliador fue considerado Joaquín Suárez por algunos de sus contemporáneos y por juicios posteriores un hombre indeciso o dócil. Pero usted también citó ayer en la presentación un intercambio que tuvo con Rivera, donde parece que allí de dócil había poco. Había poco. Don Joaquín, él mismo escribe una carta a sus familiares y dice que él no quiere ejercer la presidencia de la República, que no le gustan los embrollos de los hombres, es decir, los líos políticos, las intrigas, los enfrentamientos, toda esa cosa que a veces la vida pública conlleva, y era una personalidad de un tono notoriamente conciliador. Pero eso ha llevado a algunos de sus contrincantes a decir que era un indeciso. O vacilante. O vacilante. Sin embargo, ahondando en su figura, hay una determinación que yo me permití calificar ayer como de espíritu español, ¿verdad? Su padre era asturiano, él nació en Canelones, por eso es que el acto lo hicimos en Canelones, porque él nació en Canelones,
representó a Canelones en la Asamblea de 1825, vivió en Canelones mucho tiempo y luego llevó el gobierno provisorio de 1828 precisamente a Canelones. Quiere decir que era un canario absoluto. Pero esas virtudes españolas de la determinación, de la decencia, de la austeridad, del trabajo, son, bueno, muy claras en su personalidad. Y yo creo que por el contrario, él tenía una determinación, primero de no rendirse. Él escribe varias cartas diciendo que van a defender Montevideo a costa de la sangre, ¿verdad? Cosa que Rosas sabía y que por eso nunca se animó a invadir Montevideo. Le hicieron un sitio Rosas y Oribe, pero nunca ingresaron a la ciudad, pudiéndolo haberlo hecho desde el punto de vista militar, pero sabían que iba a ser una masacre por la determinación de este hombre. A quien todos le decían don Joaquín, incluso el propio Rosas, que destrataba a todo el mundo, le decía don Joaquín. Garibaldi, que luchó con él, le decía el padre, y hablaba de él en tercera persona, decía el padre opina, claro. el padre siente, en una expresión de respeto que se había ganado precisamente por no ser un político en carrera política. Era un hombre que estaba allí para servir a la patria, al Estado, a la comunidad, y lo hizo con enorme dignidad y con un coraje sereno. Es exacto lo que ustedes dicen. Mazzucchelli precisó que no era tanto coraje, sino un tono menor, valentía, pero sea valentía o coraje, don Joaquín tuvo que disolver varios motines militares que se produjeron en Montevideo sitiada y por fuerzas gubernistas de Montevideo, pero la situación era tan dramática que llevaba excesos y había golpes de unos contra otros. Y él por lo menos disuelve 3 ocasiones de motines militares que se dan en la noche, yendo él solo, sin guardia, sin escolta, sin custodia, al lugar de los hechos. Siempre andaba con un bastón, era una cuestión de la época, a disolver los motines militares solamente con su autoridad. Entonces yo creo que es un ejemplo formidable de patriota desinteresado, altruista, con una visión de cómo tenía que ser el Uruguay. Él, en principio, desde 1809 fue revolucionario en contra de España. Se pliega a la revolución antes que Artigas, digamos. Luego lo sigue Artigas. Y allí tienen diferencias respecto a la influencia de Buenos Aires, don Joaquín más proporteño, digamos así, Artigas más independiente. Pero ya desde 1826 Joaquín Suárez empieza a hablar del Uruguay independiente como nación independiente, que recién se confirma en el 28 y en el 30, ¿verdad? Quiere decir que era un patriota, bueno, que hay que rescatar para decirle a nuestros jóvenes que el Uruguay es un país pequeño, pero de gran corazón, de gran espíritu, de gran trayectoria que hay que seguir queriendo todos los días. En la presentación del libro, usted dice que de Joaquín Suárez los uruguayos conocemos su abnegación y patriotismo por aquella vieja frase que a la madre no se le llevan cuentas. Pero usted sabe que yo después de leer el libro, y por eso lo destaqué en la introducción del reportaje, tal vez logré definirlo mejor con este concepto que usaba en la introducción, que él consagró de forma silenciosa con ese espíritu de quienes saben que su mayor recompensa será el cumplimiento del deber. O sea, lo hace con la intención de hacer lo que está bien, independientemente del reconocimiento o no, o que probablemente no venga después. Sí, yo creo que ese era el temperamento de él, usted lo resume muy bien. Porque él no buscaba la fama, ni el respaldo político para una posible elección, ni siquiera buscaba que todos sus contemporáneos estuvieran de acuerdo con él, porque él sabía que eso era casi imposible. Él tenía por estas características españolas y canarias, hombre vinculado a la agricultura, al rigor de los trabajos del campo, al rigor de los trabajos del comercio, que hizo una gran fortuna y que se murió pobre, porque no es que donó esa plata, más de 5 millones de dólares, según hemos podido comprobar a través de expertos económicos que han, digamos, actualizado las cifras.
a la moneda de hoy, no es que donó esa plata y tenía otros 5 millones guardados para disfrutar, no, donó esa plata y se quedó pobre, tenía dificultades de subsistencia. Entonces, ese temperamento, yo creo que es un temperamento de servir a la patria sin pedir recompensa. Y él incluso se negó a que la Asamblea General le diera unas sumas millonarias en restitución de lo que él había donado, y le habían votado una pensión. En aquella época no había sistema de jubilaciones, había que votar las pensiones con nombre y apellido, y era una pensión que era de 3.600 pesos por año, pero que en realidad le terminaron pagando 1.000 y pico por año, y a veces no se lo pagaban, algunos meses. Entonces, él no le pidió nada a nadie, le hipotecaron todos sus bienes, se los remataron, quedó con deudas. Un ejemplo, no es el único patricio uruguayo que hace esto, aclaremos. Hubo muchos otros que por amor a la patria hicieron lo mismo. Entonces, ese ejemplo es del cumplimiento del deber y no de la recompensa de la fama. Hierro, buenos días. Roxana Pérez lo saluda por aquí. Ayer en la presentación, justamente usted contaba esta anécdota de que se había apoyado en economistas y en amigos que le habían de alguna manera ayudado a traducir lo que eran estos montos de dinero, e inclusive ayer compartió de cuánto sería esa cifra, lo cual a mí me llevó a pensar que este libro le debe haber llevado mucho tiempo y mucha investigación. Por eso mi pregunta, ¿cuánto fue el tiempo real que usted dedicó a la investigación y a la reconstrucción de este tramo de la historia para publicar este libro? Mire, yo trabajé 1 año y medio, casi 2 años. El libro surgió a propósito de una doble circunstancia, y es que fue donado a la Casa del Partido un precioso cuadro de Suárez, y lo colocamos en el lugar central de la Casa del Partido. Y allí hubo un acto de homenaje donde se me pidió que hablara, y yo allí empecé a recopilar unos primeros apuntes. Yo le diría que hace años que vengo con la figura de Joaquín Suárez, que es una figura un poco olvidada, secundaria. Claro, Artigas es muy fuerte, Artigas es el padre, es el original, es quien condujo la revolución, es quien inspiró al Uruguay independiente, por más que Artigas tenía un proyecto confederal y no un proyecto de países separados, pero el pensamiento de Artigas es mucho más profundo, más generoso, más social, y en esa medida los uruguayos, por suerte, seguimos hipnotizados con Artigas. Y precisamente el monumento a Joaquín Suárez estaba en la Plaza Independencia, donde hoy está el monumento de Artigas, y estuvo desde 1896 hasta 1922. Una segunda ley llevó allí el monumento a Artigas, en el lugar central, y en algún sentido se desplazó a Joaquín Suárez, donde está hoy, que era la quinta que él tenía afuera de Montevideo, en Agraciada y Suárez, precisamente. Exacto, donde nace la avenida Joaquín Suárez, allí en la bifurcación de Agraciada. Exactamente. Allí era la quinta de Joaquín Suárez, y allí se llevó el monumento, que yo creo que está muy bien ubicado. Pero su figura entró en una especie de secundariedad, oscuridad, bueno, porque Artigas, la figura de Artigas indudablemente es más fuerte y más convocante, y los uruguayos nos sentimos más identificados con esa figura. Esto mismo me llevó a pensar de que había que rescatar. El último libro que hay sobre Joaquín Suárez es de 1979, ya pasaron 50 años, y la verdad es que después no hubo reiteración de biografías y de cosas. Y yo creo que ese pasado tan obligatorio, tan moral, tan digno, nos reconstruye otra vez y nos permite decir, caramba, ¿qué hombres hemos tenido? Bueno, yo rescato aquí una figura del Partido Colorado, está bien, pero hay de todos los partidos. Y hay que rescatar esas figuras como ejemplo de lo que el país es capaz de ser. Y en esa medida empecé hace 1 año y medio o 2, concluyo la respuesta, a buscar estos papeles y estos documentos. Hablando justamente de papeles y documentos, ese es un valor agregado que creo tiene el libro, después de haberlo leído para preparar el reportaje, es que hay documentos enteros presentados en el libro. No solamente hay citas,
sino que documentos enteros, lo que permite, mejor dicho, una lectura más ordenada y más informada, Hierro. Sí, porque esos documentos no son inéditos, ya han sido publicados, pero han sido publicados precisamente en 1896, por ejemplo, cuando se le hace el homenaje. Han sido publicados en la primera mitad del siglo XX, o reproducidos, pero ya hace también 100 años, 80 años que no se divulgan, y a mí me ha parecido este discurso de Bauzá, que es realmente estupendo, en el que Bauzá dice que el Uruguay no es una concesión graciosa de los imperios vecinos o europeos, sino que es la creación de un pueblo varonil, esta es la expresión que Bauzá usa, quiere decir un pueblo aguerrido, que se conforma en una corriente de independencia, de autonomía, de identidad. Todavía se sigue discutiendo si el Uruguay fue una creación de Gran Bretaña, si fue no tal cosa, que el Estado tapón, que Argentina y Brasil. Bueno, un gran historiador viene a decirnos que el Uruguay es una creación colectiva de autonomía, soberanía popular, independencia. Y bueno, me parece que la reproducción completa de ese documento, que es el discurso que Bauzá dice cuando se inaugura el monumento, era muy interesante. Y hay otras cosas. Hay una de Joaquín Suárez a Urquiza, el caudillo entrerriano, que en ese momento era socio de Rosas, pero luego se separa de Rosas y su gestión es decisiva para terminar la guerra de 1851, en la que Suárez le dice a Urquiza que él estaba seguro que si Oribe hubiera tenido oportunidad de separarse de Rosas, lo habría hecho. Y esta carta históricamente es muy importante porque ubica la figura de Oribe en una situación de que Oribe no estaba en contra del Uruguay independiente, que sí estaba Rosas, sí estaba Rosas, pero Oribe no estaba en contra. Al punto que terminada la guerra, Oribe se instaló en las afueras de Montevideo, vivió en paz, no fue acosado, no fue perseguido por las fuerzas de Montevideo, en ese clima de invencidos y vencedores que expresa precisamente la terminación de la guerra el 8 de octubre del año 51. Hierro, para cerrar este capítulo sobre el libro, le tengo que hacer una pregunta que aparece como obvia. ¿Cómo era la relación de Joaquín Suárez con Rivera? Era muy buena y familiar. En una de las cartas a sus hijos descuenta: ayer vino Don Frutos, preguntó por ti, Mariquita, y Mariquita era una de las hijas, y por fulano. Está muy gordo, dice Suárez, como diciendo, el caudillo está gordo. Estos fueron muy amigos, muy compinches, muy compañeros. Se dividen y separan precisamente cuando el gobierno de la defensa decreta el exilio de Rivera en Brasil. Rivera, por su cuenta, había hecho gestiones con Oribe para establecer un mecanismo de paz. Pero en ese momento Rivera vivía una situación militar compleja porque no tenía fuerzas Rivera para vencer a Urquiza. Urquiza aún estaba con Rosas. Por el contrario, venía de perder la segunda batalla de India Muerta en Rocha y sus fuerzas estaban dispersas. Y lo que quería el gobierno de la defensa era vencer a Rosas, liquidar para siempre la amenaza a la independencia oriental. Esa era la determinación y habían llegado a la conclusión de que con Rivera solo no iban a poder lograr el triunfo militar, y en esa medida recurren al auxilio de Brasil y al entendimiento con Urquiza, que se da vuelta, lucha después contra Rosas y define la guerra. Y bueno, allí se da el incidente que a muchos colorados aún hoy les hiere, les molesta. Se da el incidente del exilio de Rivera, que Rivera acató, porque Rivera tenía un enorme sentido republicano. Rivera podría haberse alzado en armas contra Joaquín Suárez y contra el gobierno de Montevideo, pero acató. Dijo, yo tengo que respetar las resoluciones de mi gobierno. Era un acto patriótico enorme de don Frutos Rivera.
Y en esa medida, en ese momento, sus vidas paralelas, porque eran muy contemporáneos, quedaron separadas. Como sabemos, Rivera recién volvió en 1853, ya terminada la guerra, y muere en el trayecto cuando estaba ingresando en Cerro Largo. Pero en todo caso, fueron vidas comunes, con ideales comunes y con visiones comunes. Hierro, ahora le cambio un poco de tema. Usted se está desempeñando como, ya dijimos, embajador uruguayo en Perú. Cuando asumió ese cargo, usted dijo que Perú puede ser un gran socio para Uruguay. En referencia a eso, le consulto cómo está la relación entre ambos países. Mire, muy bien. Estamos trabando contactos con las autoridades del nuevo gobierno. Como ustedes quizás sepan, el presidente Castillo ha cambiado en estos días su gabinete. Uh-huh. Lo que era previsible, porque él tiene que buscar respaldos parlamentarios. Castillo ganó la elección, es cierto, pero no tiene bancadas mayoritarias, tiene que buscar los acuerdos parlamentarios que le permitan gobernar. Esto naturalmente significa que haya una cierta demora en las negociaciones y en los planteos, pero yo ya he planteado una serie de puntos que son de interés común para Uruguay y Perú. No hay una gran balanza comercial. Desde el año 2006 rige un acuerdo de complementación económica entre Mercosur y Perú, y desde entonces Perú ha multiplicado por 3 sus exportaciones a Uruguay, y Uruguay ha multiplicado por 7 desde el año 2006 en adelante sus exportaciones a Perú. Hay una corriente de empresas comunes, empresas que hacen cadenas de valor entre Uruguay y Perú, y estos días lo que hubo fue un enorme interés de empresas peruanas para invertir en Uruguay. Hemos hecho desde la embajada varios webinars o presentaciones por Zoom, etcétera, estas cosas. Ahora mismo me estoy yendo a otra más que hace un estudio de experto en la Unión de Exportadores de Perú. Uruguay sigue siendo un país muy atractivo por su estabilidad económica, institucional, política, por su apertura al comercio, por el cumplimiento de las reglas de juego, por el sometimiento al Poder Judicial y todas estas reglas que por suerte el Uruguay ha tenido, ¿no? Uh-huh. Cuando yo cuento que desde el año 1985, al inaugurarse la vida democrática, los 3 principales bloques políticos han ejercido el poder, se han alternado, hemos votado con libertad, no ha habido dramas ni enfrentamientos, se cumplen las reglas de juego y hemos atravesado la pandemia a través del principio de la libertad responsable y nos ha ido bien. En Perú quedan gratamente asombrados, y esto es una credencial que tiene el Uruguay que no puede perder. Gratamente asombrados, y yo diría con intenciones de hacer negocios, instalarse en Uruguay, de ver cuáles son realmente las posibilidades. He hablado mucho aquí de la ley de zonas francas, porque Perú no tiene un sistema tan desarrollado de zona franca como tiene Uruguay. Hay un enorme interés en las zonas francas uruguayas, y yo creo que esto va a ir repercutiendo favorablemente en más negocios y más exportaciones de parte de nuestro país. Es un trabajo lento, claro. Hay que golpear la puerta, hay que abrir la puerta, hay que atravesar el corredor, y luego, esto es lo que hace la embajada, luego los empresarios son los que hacen los negocios y los entendimientos. Pero creo que estamos bien dirigidos y que hay buena acogida por parte de los medios peruanos. Una última pregunta en el cierre del reportaje, Hierro, y sabiendo las limitaciones que tiene para hablar de política interna de Perú por su cargo de embajador uruguayo en ese país, una noticia de los últimos días, además de las dificultades que ha tenido el señor Castillo para conformar sus gabinetes, es una confirmación muy importante, que es la de Julio Velarde como presidente del Banco Central, que ocupa ese cargo desde el año 2006 y fue ratificado consecuentemente por todos los presidentes de Perú, que lamentablemente por algunos vaivenes de la política ha tenido varios en el último tiempo. Eso define una política también, porque independientemente de los vaivenes de la política electoral, la política económica en Perú parece venir con un orden determinado desde ese año. Sí,
La autonomía del Banco Central está garantizada por la Constitución peruana y a esa autonomía se suma el indudable prestigio del economista Julio Velarde, que como usted dice hace más de 15 años que está al frente del banco. Ahora fue ratificado por 5 años más, con un directorio además que le es afín a la orientación del presidente Velarde. Y la primera consecuencia de esto es que el dólar estaba a 4.10 y está a 3.90. Hubo una calma de los mercados ante la confirmación de Velarde. Velarde lo llaman acá el padre de la estabilidad peruana. Claro. Es un hombre muy firme en sus convicciones, con una gran autoridad moral y técnica, y creo que su presencia le va a hacer mucho bien al Perú en el próximo tiempo. Lo creo y lo deseo además, porque deseo que a Perú le vaya bien. Yo hablé con él el otro día, tuvimos una teleconferencia, es una personalidad muy agradable, conoce mucho Uruguay, tiene amigos allá, estaba al tanto de mi gestión acá, me recibió con expresiones de reconocimiento y de cariño, y ciertamente me dijo que en ese periodo de confusión y de turbulencia que hubo mientras no se resolvía acá el pleito electoral, porque la elección fue ajustada y porque la autoridad electoral demoró mucho en hacer la proclamación de los resultados, hubo una salida de depósitos desde Perú a otros lugares del mundo por 13.000 millones de dólares, que es una cifra muy importante. Sin dudas. Y me dijo, mire, buena parte de eso se fue a Uruguay, porque Uruguay está en esa situación de estabilidad que, bueno, atrae inversiones y depósitos. Y el mismo presidente del Banco Central peruano me lo reconoció, me dijo, buena parte de eso se fue a su país. Pero yo creo que es un paso adelante que se haya confirmado la presencia de Velarde y que esto marca una orientación del gobierno que hoy mismo trae problemas, porque hoy se informó acá, en un asunto que no puedo juzgar todavía, ni puedo meramente trasladar la información, Perú Libre, el partido que apoyó, partido de izquierda radical, que apoyó a Castillo, comunicó que no va a votar, no va a acompañar el voto de confianza. Los gabinetes en Perú tienen que pedir un voto de confianza al Parlamento. Es un requisito constitucional para garantizar, digamos, la mayoría electoral imprescindible. Y hoy se supo que el señor Cerrón, que es el líder de Perú Libre, no va a acompañar ese voto de confianza, lo que agrega un dato de incertidumbre, etcétera, pero yo supongo que todo esto se va a encaminar y se va a ir arreglando. No juzgo el hecho, meramente lo informo, dando cuenta de un asunto que ocurrió hoy en la mañana. Luis Hierro López, embajador uruguayo en Perú, ex vicepresidente de la República, autor del libro Joaquín Suárez, El héroe silencioso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Gracias por la oportunidad de hablar un poco de estos temas y un saludo a la audiencia.